bomba. Sí. Detectan graves irregularidades en el censo 2010. ¿Se acuerdan del censo 2010? Sí. Bueno, Sí. Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes a Marco Labaña. ¿Por qué? Escuchen esto. El kirchnerismo habría inflado datos para beneficiarse de la coparticipación que se distribuye por indicadores de población. Es decir, más gente tenés en tu distrito, más plata te llega, la coparticipación es automática, es decir, de la bolsa de plata que se junta por goteo, automáticamente eso va pasando a los municipios, Día por día. en caso de la provincia, y de la nación a las provincias, en el caso de la participación a nivel nacional. Quien está denunciando esto, decía, Juntos por el Cambio, y está en comunicación Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio. ¿Qué haces, Martín? Acá Jessica y todo el equipo de La Nata te saludan. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo muy bien. ¿Qué datos encontraste para sostener esta denuncia que la verdad es terrible? Sí. Vos sabés que empecé a buscar información porque me llegaban versiones de que había muchos problemas con la implementación del censo, que los aplicativos no estaban corriendo como tenían que correr para la parte electrónica, que había muchos problemas en la organización, y de hecho el propio Marco Labaña terminó diciendo vamos a llegar con la lengua afuera. Y cuando empiezo a investigar, gente del propio organismo me dice, mira, hay un problema con la matanza. Hay un problema con la matanza porque va a saltar ahora en el censo nuevo, si lo hacen bien y si nadie mete la mano, va a saltar que inflaron la población en el censo 2010. Entonces yo pregunto, ¿cómo inflaron la población? Dicen, sí, mirá, me empiezan a dar datos que son alevosos. Me empiezan a decir, mirá, por ejemplo, La Matanza es el municipio que tiene más habitantes por vivienda, tiene casi 3,96 habitantes por vivienda, contra el promedio de la provincia de Buenos Aires, 2,9. Entonces yo le digo, bueno, pero debe ser porque es un distrito más densamente poblado. No, me dicen, hubo relevamientos en barrios populares como Don Orione, en Almirante Brown, o la Villa Itatí en Quilmes, que tenían menos inclusive, 3,43, 3,55. Pero bueno, será un problema solamente capaz tienen tasa de natalidad más alta, no, me dicen. Curiosamente La Matanza tiene, no curiosamente en realidad, porque la tasa de natalidad se calcula dividiendo por la población, arroja que La Matanza tiene la tasa de natalidad bruta, la tasa bruta de natalidad más baja de la provincia de Buenos Aires. Solamente 14 por 1000 es la tasa de natalidad contra 17,7 por 1000 de Quilmes, por ejemplo, o 18,3 de Almirante Brown. Entonces, demasiada sospecha, pero el dato más jugoso de todos es lo que pasa con el COVID. Cuando uno mira cuál es el distrito de la provincia de Buenos Aires con menos cobertura de la vacuna, adivina cuál da. Sí, La Matanza. Da La Matanza, pero no da La Matanza poca cobertura de la vacuna porque hayan tenido problemas para la administración, porque es un municipio complejo, grande, porque otros municipios grandes también aplicaron sin problemas. El problema es que, claro, el dato de cantidad de vacunas aplicadas es un dato administrativo, real. Se aplicaron X cantidad de vacunas. Cuando lo dividen por la población, como está inflado el número de la población, les da un ratio de vacunación muy bajo. Les da que solamente 60% tienen cobertura de la vacuna, cobertura completa de la vacuna. Es uno de los más bajos, el más bajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuánto le da, Martín, cuánto le da la población, cuánto es la población de La Matanza y cuánto crees que pudo haberse inflado ese número? Mirá, en el último censo da 1.775.000 habitantes, sí. ¿No? Y eso está por lo menos inflado, cerca de un 20%. Hay una versión de que ¿te acordás que el censo del 2010 fue el día que se murió Néstor? Sí. Entonces me cuentan algunos de ahí, de adentro del propio organismo, que cuando se hizo el censo, bueno, había muchos militantes, incluso de organizaciones kirchneristas haciendo el censo en La Matanza también, que eran docentes, pero que particularmente militaban, y que cuando ocurrió eso, se cayó la bomba esa de que se moría Néstor, levantaron todos. Y entonces después los directores llamando y diciendo, pero no, hay que volver a trabajar, hay que terminar. Con el final lo dejaron abierto al censo de La Matanza. Martín, y siguieron cargando gente 2 o 3 veces más, 2 o 3 días más. Pero escuchame que te digo el dato más jugoso de todo, porque es insólito. Y ahí me preguntás. Lo insólito es que la tasa de vacunación les da bajísima, les da el distrito con tasa de vacunación más bajo de la provincia de Buenos Aires, pero cuando miras muertos cada 1.000 habitantes, cada 100.000 habitantes, perdón, que es el cálculo que se hace, que mortalidad cada 100.000 habitantes por COVID, resulta que tiene la más baja del conurbano. Entonces sería un caso insólito.
Si los datos fueran ciertos, resulta que La Matanza es el distrito que menos vacunó y es el distrito que menos muertes tiene, lo cual o estaría probando que la vacuna es mentira y no sirve para nada, o estaría probando que esta gente tiene un gen ultra resistente al COVID distinto, que sería algo así como el gen matancero o algo así, que los tiene a salvo de cualquier cosa que pueda pasar con el COVID. Martín Ceci Bufflet, ¿y miraste los números del padrón electoral para tomar una referencia ahí también? No miré cantidad de votantes, porque eso puede verse alterado por múltiples razones. Primero, hay gente que por ahí tiene domicilio en un lugar pero no vive en ese lugar y por lo tanto no vota. Segundo, es decir, no hay muchas razones. Los extranjeros, la tasa de participación en las elecciones, la proporción etaria de mayores que son los que votan versus menores que no votan, y podría estar explicando esto, que fueran muchos menores. Y hay muchos datos que no estaría seguro. Podrían ponerle ruido a ese dato o esa proporción. Claro, pero lo que está claro es que finalmente La Matanza se vio beneficiada. Yo me acordaba que ustedes habían hecho una investigación que La Matanza tenía un plazo fijo de como 1.000 millones de pesos en su momento, amarrocado. 10.000, sí. Bueno, 10.000, no me acuerdo cuánto daba, y ahora se entiende por qué. Claro, la tenían amarrocada porque reciben más coparticipación de la que le corresponde, que la de cualquier otro, y están perjudicando a los otros distritos de la provincia de Buenos Aires y el conurbano, que terminan recibiendo menos porque tienen sus datos reales de cuál fue la población, ¿no? Martín, ¿cómo te va? Estoy pensando en otros correlatos que tiene lo que vos estás planteando. A mí nunca me cerró por qué la tasa de delitos de La Matanza era tan baja, porque claro, la tasa de delitos que te permite comparar la ciudad de Buenos Aires con La Matanza, con Moreno, con Rosario, está calculada siempre en cantidad de denuncias sobre cantidad de habitantes, y a La Matanza le da muy bajo, y de hecho Espinosa siempre esgrimió esto como un argumento de los medios hablan todo el tiempo de los crímenes en La Matanza, pero tenemos una tasa bajísima. Claro, si vos tenés inflada la cantidad de habitantes, los delitos proporcionalmente bajan. Claro. Y también Espinosa más evidencia en el mismo sentido, Rolo, ahora queda absolutamente claro. Por eso, digamos, si había alguna duda con el COVID, quedó clarísimo. Y te sumo algo más, también se quejó siempre Espinosa de que le daban pocos patrulleros para la cantidad de habitantes que tenía. Decía, también me complica la seguridad porque fíjense la cantidad de patrulleros por habitante que tiene la ciudad de Buenos Aires versus la de La Matanza. Claro, no hay forma de llenar de patrulleros La Matanza. Todo apoyando lo que vos decís, pero te hago una pregunta más. ¿Hay alguna forma de calcular en cuánto se pudo haber beneficiado ilegalmente, económicamente, el municipio por haber inflado esta tasa de habitantes? O sea, si el censo de ahora se hace bien, y no meten la mano, y ese justamente nosotros acabamos de presentar un pedido de informe con varios legisladores de Juntos por el Cambio para Marco Labaña, para que venga al Congreso informe sobre cómo están haciendo el censo y qué garantías tenemos de que no vayan a meter la mano de vuelta en La Matanza y en otros distritos. Si realmente lo hacen como corresponde y nadie mete la mano en esta oportunidad, ahí se va a notar, porque vas a poder hacer la misma proyección que normalmente se hace hacia adelante, la vas a poder hacer para atrás y vas a poder saber en qué magnitud lo inflaron. O sea, ¿cuánto dinero? Yo lo que te pregunto es cuánto dinero de más recibieron. O sea, ¿hay forma de saberlo? Claro, esa cuenta... ¿Pero eso no ameritaría una denuncia penal, Martín? Bueno, seguramente van a surgir denuncias a partir de esto, porque alguien adulteró un documento público que es el censo. Así que alguien va a tener que dar la cara de esto o explicar estos misterios que empieza a tener el censo, que son, insisto, a mí que me expliquen el fenomenal efecto de por qué el COVID no impacta en La Matanza como impacta en el resto de la provincia y el conurbano. ¿Y cómo crees, Martín, que se puede investigar esto? Yendo directamente a lo judicial, como planteaba Rolo, porque está bien, ahora estás haciendo una presentación de un pedido de informes, que es algo parlamentario, claramente, estás poniendo el tema sobre la mesa, que la verdad es que es un escándalo. Ahora bien, ¿cómo se puede probar que hubo una adulteración de los datos? ¿Hay planillas archivadas? ¿Cómo se puede tirar de ese hilo? No lo sé, a eso no lo sé, supongo que sí, que todos los registros deberían estar ahí, pero la verdad que no lo sé, porque además tampoco pones el nombre y apellido y documentos. Viste que hay ahora hubo un intento que al final no se va a hacer, pero hubo un intento de poner los datos dentro del censo, poner el documento. Eso podría haber permitido ver si había duplicación de documentos o algo. La verdad que vos caes a una vivienda y el censista dice que vio 5 personas y hay 4 dentro de la vivienda, y qué sé yo. Es muy difícil de cotejar eso, ¿entendés? Claro. Salvo que lo que se podría chequear es si alguien cargó mal los datos, si alguien infló administrativamente
en el recuento de datos, pero si los censistas agregaron gente y dijeron que en la vivienda, porque este dato que te pasé con el de arranque, que hay casi 4 personas por vivienda, es el dato que te muestra la manera en que lo inflaron. Simplemente donde había 3 personas en una vivienda ponían 4. Entonces eso es muy difícil de comprobar. La forma de casi ratificarlo sería ver ahora cuánto da el nuevo censo, siempre y cuando estén las garantías dadas, y para eso es el pedido de informe que le hacemos a Lavagna, estén las garantías dadas de que no truchan de vuelta los datos, ¿no? Ahora, vos pensás que esto ya es injusto. Si trucharon los datos, como estás planteando, obviamente es terrible, es un horror, debería poder ser judiciable y que haya un castigo. Ahora, imagínate que esto es así, pero que no se puede probar. Esa plata ya se la dieron. O sea, no hay manera de resarcir si el próximo censo, que también hay que poner la luz sobre cómo se va a hacer, hay un dispositivo para hacerlo primero, un registro digital. Hubo muchas dudas respecto de cómo fue el proceso de licitación, cómo terminó adjudicándose, cómo se va a hacer. Me dicen que hay un retraso en lo que es la impresión de planillas, o sea, el tema censo, para ponerle un ojo, porque viene complicado, de mínima. Ahora, si da que La Matanza no tiene un crecimiento poblacional acorde a lo que debería haber sido estos años, ya es prácticamente comprobado lo que estás diciendo. Obvio. Y no hay manera de hacer nada. No parece, Martín, digo, no, hay una cuestión acá. Sí, la puede hacer una demanda en la Corte Suprema y recuperar esa coparticipación. Pero pasa esto, Ceci, si vos no podés probar que hubo mala fe en la confección, siempre se puede alegar, bueno, sí, la gente que debía haber vivido acá se mudó a otros distritos, tuvimos una tasa de mortalidad. Es muy difícil si no llegás al fondo de la cuestión, que es cómo se elaboró este desastre, Martín. Rolo, lo que pasa es que cuando vos tenés un organismo que trabaja de manera seria, hay datos que empiezan a llamarte la atención. Por ejemplo, vos mencionaste el dato de seguridad y ahora nombramos el dato de vacunación, y hay un montón de datos que demuestran que en algo te equivocaste. Cualquiera dentro del organismo que mira estos datos se da cuenta que algo está mal. De escolaridad también me imagino, Martín, digo, pensando la matrícula de los chicos, digo, no hay mucha forma de truchar. Si el censo te está calculando 4 personas por casa, y seguramente se puede calcular con el censo qué edades tienen proporcionalmente, si no están en las escuelas, bueno, desaparecieron chicos, digo hay formas de chequearlo. No, es un escándalo. Hay 1000 maneras. Ya con todos los datos que te estoy diciendo, es obvio que hay una manipulación y que inflaron el número del censo. Ahora, ¿cuáles garantías tenemos de que no lo vuelvan a hacer en el censo nuevo? Es la primera pregunta, y después habrá, yo no soy abogado, no sabría cómo hacer una denuncia penal de esto, pero seguramente a partir de que ponemos el dedo en esta llaga y del informe que haga eventualmente el director del INDEC, seguramente va a habilitar la posibilidad de que alguno vaya a la justicia con esto. Martín, te cambio un segundo de tema para hablar de inflación. Ayer Feletti dijo: bueno, ya está marzo está perdido, o sea, lo reconoce el señor que tiene que supuestamente ayudar. El comisario. Sí, bueno. Es el comisario de precios. Sí. Dice, bueno, abril, mayo quizá repunte. ¿Cómo estás viendo vos la guerra, entre comillas, de Alberto Fernández por la inflación? Muy mal si la persona que está a cargo de la guerra es el que no tiene nada que ver con el problema. Porque Feletti no tiene ninguna herramienta posible para... La inflación, para que lo entendamos claramente, no es que sube un precio. Eso puede pasar por 1000 razones. Hay un montón de precios que suben en la economía habitualmente, en todas las economías del mundo. No en la guerra, por ejemplo, el trigo sube en todo el mundo, no sube solamente acá. Eso no es inflación. La inflación es cuando tu moneda se empieza a licuar y vale cada vez menos porque alguien emite tanto que la moneda vale cada vez menos. Entonces, cualquier cosa que vos expreses en unidades de esa moneda, como es una moneda devaluada que vale menos, hay que aumentar el valor. Entonces vos decís, bueno, eso lo ves vos después en el reflejo de que aumentan todos los precios. Si no hay ninguna medida sobre el dinero, sobre lo que está perdiendo valor, que es el dinero, no hay ninguna posibilidad de evitar que después se refleje mayores precios de todas las cosas. Entonces, si una persona está tratando de atajar los precios, pero no me dice nada de cuáles son las medidas que están tomando para que el dinero no siga perdiendo valor, entonces la verdad que no lo van a resolver nunca. Martín, yo te quiero hacer un paréntesis pequeñito con respecto al campo, que sé que estuvieron muy activos pidiéndole ayuda a la oposición para detener el avance en el esquema de suba de retenciones. Quería saber cómo está eso, que, bueno, ellos quieren venir a la ciudad, hubo encuentros en el Congreso. ¿Realmente qué posibilidades tienen ustedes de hacer algo para atender al sector? Bueno, obviamente hubo una reunión con la mesa de enlace esta semana en la cual
se plantearon todas esas alternativas. Nosotros, desde el punto de vista del Congreso, lo que podemos hacer es obviamente rechazar esos decretos porque son absolutamente ilegales e inconstitucionales. Nosotros le quitamos al Poder Ejecutivo la capacidad de poner retenciones en diciembre, cuando desaprobamos el presupuesto. Entonces ahí estaba el pedido del propio Ejecutivo dentro del presupuesto pidiendo, por favor, quiero obtener la capacidad de fijar la retención el año que viene. Le dijimos que no. Una de las razones fue justamente esa. Les dijimos, saquen la facultad extraordinaria. Bueno, no la quisieron sacar, se la sacamos votándolo. Entonces, no tiene la capacidad el Ejecutivo de fijar las retenciones, lo cual a nosotros nos da el primer camino parlamentario es rechazarlo directamente, es decir, una ley que rechace esos decretos, es uno de los caminos, pero el otro es el camino judicial. Es decir, seguramente los sectores que están viéndose perjudicados por estos nuevos impuestos van a ir a la justicia, va a haber una catarata de medidas judiciales. Ya hay además antecedentes, Camaronera Patagónica, por ejemplo, y otros casos en los cuales la propia Corte Suprema ya falló en contra del Gobierno Nacional y de la capacidad para poner retenciones, con lo cual, máxime ahora que ni siquiera tienen la facultad esta delegada por la propia ley. Entonces ya sabemos cómo va a terminar en la justicia. Lo que pasa es que, claro, mientras tanto el productor la tiene que poner, ¿no? Hasta que finalmente va a la justicia falla a favor. Martín, lo último me aportan acá, porque obviamente lo que planteas del censo ya empezó a tener repercusiones. Alguien que me dice, no, reserva de la fuente, pero que conoce el tema, me dice que fue un desastre el censo, cargaron las planillas de datos con virome de tinta azul y las máquinas que leían los datos no leían tinta azul, sino solo tinta negra. Se armaron números a conveniencia, no solo en La Matanza. O sea que me parece que es una puerta que estás abriendo que sí amerita que se profundice y se obtenga algún tipo de resultado, porque la verdad es que si efectivamente se trucharon números para beneficiar desde el punto de vista de los fondos a La Matanza, es un escándalo que en ese proceso, Jessica, Martín, coincidirás, el INDEC estuvo intervenido, empezó con la inflación y esa intervención se... Ahí estaba Itzkovich en el 2010. Sí, el de Moreno. Sí, a cargo del censo. Sí, estaba como segundo del INDEC, creo, ¿no, Martín? Darío, ¿no? No, Darío no se llama Itzkovich, pero no importa. Pero era Moreno. Lo importante es que era plena intervención, la inflación se intervino primero, pero después eso hizo una catarata sobre un montón de índices, el de pobreza, un montón de datos se trastocaron, se corrigieron en la gestión de Jorge Todesca, y la verdad es que hoy no hay objeciones sobre los datos de la gestión de Marco Lavagna, pero lo cierto es que si estaban intervenidos el resto de los indicadores, ¿por qué no podemos sospechar que también se tocaron los números del censo? Claro, lo que pasa es que esto no es solamente esto tiene impacto económico directo, claro, no es solamente truchar y un beneficio de caja política para un espacio, claro, y para un intendente. Influye también en la cantidad de legisladores por cada distrito que tienen. El censo es fundamental a la hora de determinar cuántos diputados tenés, cuántos senadores provinciales tenés, concejales, es decir, un montón de cosas que están en función del número que te arroja el censo. Así que es muy delicado y por lo tanto esto no solamente es un escándalo, sino que además nos deja con mucha inseguridad respecto a qué garantías tenemos de que no vuelva a pasar ahora en el nuevo censo. Martín, lo que me decían mientras hablábamos de otros temas, me comentaban fuentes judiciales que han laburado también con cuestiones electorales, me decían que esta diferencia, esta discrepancia debería verse reflejada en el padrón también. O sea, que un buen cotejo entre el padrón electoral y lo que arrojó el censo, comparándolo incluso con otros distritos, a ver lo que decía el censo. Claro, por la proporción de los otros distritos, lo mismo que te pasa con la vacuna. A eso voy. Si vos comparás Moreno, Morón, Loma de Zamora, el censo y el padrón electoral, y cómo se refleja eso en La Matanza, censo versus padrón electoral, ahí tiene que surgir necesariamente discrepancias. Lo entiendo, lo que pasa es que todos esos, cuando vos tomás esos datos separados, siempre hay un argumento para un pero, ¿no? Entonces vos podés decir, bueno, pero los de La Matanza no les gusta la democracia y no van a votar. Entonces el padrón no depende de cuántos van a votar, el padrón está conformado, por eso, Martín, vos decís la cantidad del padrón. Claro, no los votantes efectivos. Tipos habilitados para votar en La Matanza. Sí, te entiendo. Proporción con el censo. Si el censo te da 100 personas y en el padrón hay 50, eso debería repartirse en todos los distritos. Debería Censo versus padrón. En todos los distritos, claro. Digo como un elemento más para sumar, miras a... esto seguro va a derivar en una denuncia penal, porque de movida tenés la adulteración que pudo haber habido de los documentos y
de máxima tenés el desfalco al Estado, ¿sí? El robo de dinero público a partir de un dato trucho. O sea, debería ser ese el camino. Veremos qué te dice Marco Lavagna o qué les dice en la interpelación, que me parece que va a ser el elemento clave, Martín. Seguramente, Rulo, sí, totalmente. Bueno, Martín, mantenernos al tanto de cómo evoluciona este tema, que responde el INDEC, y bueno, parece que va a crecer porque hay información dando vueltas y la verdad es que es un desastre. Es un escándalo, sí, es un escándalo. Sí, es un escándalo. Bueno, Martín, gracias por la comunicación, te mandamos un beso. Hasta luego, nos vemos, chau, chau. Llegó Marina Calabró. Hola, Jessica.